los padres de los padres de mis padres. Hello. Bueno, pues yo en el anterior vídeo dije que estaba preparando un baile. Vale, bien. Pero resulta que hace un calor mortal. En plan que vas por la calle y nadas por el aire del calor que hace, ¿vale? Entonces estás tú que puedo bailar. De hecho, este verano, o sea, en julio y agosto, lo único que he bailado ha sido un baile. El resto eran o no eran de baile o estaban preparados de antes, adelantados de antes. Lo cual en parte es un suspiro porque me hubiera dado un patatús. Así que no. Además, estaba preparando otra cosa para el lunes, pero es que me ha llegado una noticia. Supongo que por el título habréis adivinado que no era baile y de qué es, porque no lo tengo que haber puesto en el título. Resulta que, más bien cosa de mi madre, ella siempre le ha interesado lo del árbol genealógico. Y pues cuando yo era pequeña siempre estaba buscando información. Así rápido para que no se vean nombres y tal. Privacidad y esas cosas. Y bueno, eso, que recopilo información y pues tengo pues mi hermano y yo, mi madre y mi padre, sus padres, es decir, mis abuelos, mis bisabuelos y los tatarabuelos. Y a partir de ahí, una persona de por parte de mi abuelo y 9 por parte de mi abuela. Es decir, hasta 6 generaciones más sé, por un lado. Por ese lado, yo sé que han sido siempre del pueblo. Pero se sabe que esta zona fue repoblada. Hay un libro muy bonito que mi madre siempre está intentando hacer que me lo lea, pero leer cosas con fechas se me hace muy pesado porque yo o tengo una línea de tiempo dibujada para hacerme la idea o no. No. Básicamente que a mi madre siempre le ha interesado mucho lo del árbol genealógico y siempre estaban muy intrigados porque por mucho que hayan estado siempre en esta zona, se sabe que no eran de esta zona. A ver, esto es la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana tenía bastante comunidad musulmana y cuando hicieron que se fueran se quedó bastante vacío. Entonces vino mucha gente de la zona de Aragón, de más al noroeste y eso. Entonces en esta zona como que hay más fácilmente rubios, pelirrojos y ojos azules. De hecho, mi familia, por parte de mi madre, son todos rubios, pelirrojos, con ojos azules. Excepto mi madre, que salió igual que yo, rubia, pero que se le oscureció el pelo según fue creciendo, igual que a mí, y con los ojos castaños. Y bueno, así que por ese lado siempre habían pensado, o sea, una tía mía decía, ¡los vikingos! Y entonces siempre habían pensado que había algo del norte, o sea, del norte de Europa me refiero, obviamente. Y también decían que pues seguro que habría algo del norte de África porque, claro, como está tan cerca y todo eso. A ver, yo tenía mis sospechas porque la inmigración que viene de esas mismas zonas no se relaciona con la gente que vive aquí, por lo general. Son comunidades muy cerradas. Entonces, ¿qué nos hace pensar que en ese momento que la gente, por mucho que dijera, sí, se llevaban bien, bueno, si los tiraron no se llevarían tan bien, digo, no sé. ¿Qué nos hace pensar que en esas épocas, que las etnias se mezclaban todavía menos,
se iban a mezclar. No. Sí, y me tiré un montón de tiempo viendo vídeos de gente haciéndose test, gente española, ¿vale? Y prácticamente a nadie le salía de África. Prácticamente a nadie, solo a alguna gente que se le notaba que tenía algo. Y de lo que sí que salía era de la zona de Omán, Turquía, esa zona de ahí más Medio Oriente y todo eso. Que eso sí me lo creo, porque de esa zona... Espera, es que me eché una chuleta. De toda esa zona de donde venían fenicios y todo eso, que pues igual que los griegos venían como comercio. Y esa gente que venía como comercio sí que se relacionaba. Sí que tenían algunas colonias, pero venían como comercio. Y pues básicamente mi madre se hizo el test así, le enseñé, mira lo que he descubierto, y se puso a ver vídeos, y un día me viene y me dice, toma, y me pasa su vídeo. Y yo digo, ¿en serio? ¿Te lo has hecho? Y pues le salió básicamente lo mismo que le sale a un 80-85% de la población española, de los que he visto, pues sale entre un 70 y un 95% de ibérico y Cerdeña, Italia, Grecia y algo del norte, o varias cosas del norte, como Francia, el Reino Unido, o más para arriba, eso es lo que sale. De hecho, es que me lo he estudiado. Gente que ha venido pues de Medio Oriente, griegos, romanos, los visigodos, que los visigodos te lo decían en el colegio y te quedabas, vale, ok, visigodos, germanos. Y luego judíos, que supongo que serán los famosos judíos askenazís, que salen siempre la gente de aquí, y pues musulmanes. Por parte de mi madre sé lo que me sale, porque salió, y es pues unos datos muy normales, que es lo que le suele salir a la gente aquí. Y es esto, no sé si se va a leer. Es que he tachado el nombre obviamente por temas de privacidad y esas cosas. Pero bueno, si no se ha leído, es 80,6% ibérica, 9,3% italiana, 8,6% inglesa y 1,5% judíos que nací. Lo primero es decir que realmente entre hermanos el porcentaje puede salir diferente. Es como si haces, yo qué sé, unas lentejas, ¿vale? Y le echas los ingredientes y pones varios platos. Pues todos los varios platos salen de la misma mezcla, pero no sale el mismo número de lentejas en cada uno, ni va a salir el mismo número de pedazos de zanahoria, ni de cebolla, ni nada, ¿no? Pues eso es lo mismo, es así como lo digo yo. Entonces, realmente, pues a lo mejor sus hermanos tienen un porcentaje diferente, o a lo mejor no les ha salido de algo que hay muy poco. Así que, bueno, sirve para, o sea, para un hermano sirve para hacerse una idea, pero no sale exactamente lo mismo. Así que, bueno, supongo que en parte me saldrán cosas de ahí, pero no sé cómo, no sé cuánto habré cogido de ahí y cuánto de mi padre. Y de mi padre sí que ahí tengo yo más duda, porque la familia de mi padre no se sabe mucho, porque no eran de la zona. Es que es una historia muy divertida. Mis abuelos eran de Murcia, ¿vale? Mi abuelo trabajaba en Renfe, pidió un traspaso, ¿vale? Y bueno, como en todas las cosas no iban por ordenadores, alguien lo escribió y escribió muy mal y confundieron, no sé si era una A por una O o una O por una A, y lo mandaron a un pueblo que hay cerca de aquí, que es en la Comunidad Valenciana, tirando hacia Teruel. Pues alguien se confundió, y porque estaban pidiendo un pueblo que había en Murcia y acabaron pues al lado de Teruel.
Y mi abuelo, como se ve que era un poco aventurero, dijo, "Buah, pues vámonos para allá". En vez de decir, que os habéis equivocado. No, el hombre era un poco... pues ok. Y pues resulta que como está un poco lejos y... pues eso, que por la parte de mi padre no tenemos ni idea. Porque como ha habido esa distanciación, pues yo realmente tengo una foto de los hermanos de mis abuelos y una que era monja, que está casada con Dios, así que mi tío abuelo es Dios, de lo que me sirve. Que bueno, como están en Murcia y además rozando Andalucía, ahí sí que me espero que pueda haber algún un poco más de mezcla, de más, pues lo que he dicho, Medio Oriente, me lo imagino, porque es que además una vez creí ver a mi tío y no era mi tío. Entonces pensé, a lo mejor, entonces pues yo tenía la curiosidad de saber exactamente de dónde, ¿no? Porque lo de mi madre me lo imaginaba, porque además todos tienen la nariz bien hermosa. Yo porque la he sacado más del lado de mi padre, mejor. Porque... pero lo que... eso, que me da curiosidad, que quiero saberlo. Y bueno, pues como que está mucho de moda y todo eso, pero a mí no me lo han pagado para nada. Es porque yo tengo curiosidad, porque tengo aquí mi árbol genealógico y quiero saberlo. Así que bueno, eso. Y bueno, pues yo este kit, cuando lo pedí, pues eso, que lo pedí entre el 7 y el 9 de julio, sábado o lunes. La siguiente semana, lunes 16, me llegó el paquete. Yo preparé las cosas. ¿Qué hice? Pues me fui a dormir y al día siguiente por la mañana hice el asunto. Porque lo envié el jueves y les llegó el miércoles de la semana siguiente. Y hoy, sábado 4, es decir, una semana y 3 días después, ya tenía los resultados. No os voy a enseñar cómo me saqué las muestras, porque creo que hay muchos vídeos en YouTube ya de gente rascándose con un bastoncillo dentro de la boca. No, gracias. Y gente escupiendo en un tubo. ¡Cuánta clase! ¡Cuánto de todo! ¡Por Dios! En fin. Y bueno, en fin, pues eso. Que ha sido bastante rápido realmente. No sé si sería porque tenían los resultados de mi madre también. Y bueno, pues de lo que yo creo que va a salir, pues creo que ya lo he dicho. Lo que está en el lado de mi madre, y del lado de mi padre pues más de España, y pues de ahí sí que creo que puede salir algo de Medio Oriente y algo de, no sé si algo de África o no. Pero creo que puede haber algo del norte también. ¿Por qué creo esto? Porque por la parte de mi abuela, ella tenía un hermano que era rubio con los ojos azules también. Y era de la familia. No hay historias locas. Y mi tía, bueno, una de mis tías, por parte de mi padre, también tiene el pelo bastante claro. No es rubia, pero tiene el pelo bastante claro. Y yo tengo una cosa que no tengo mucha resistencia al sol, quiero decir, o sea, me da el sol y me pongo morena, ¿no? Pero me pasa como le pasa a los pelirrojos, que no soportas el calor, pero tampoco soportas el frío. Y el reflejo del sol es que no puedo. Pero te pones las gafas de sol y como hay tanta oscuridad, tienes que forzar la vista y te acaban doliendo los ojos iguales. Maravilloso. Pero creo que este último punto es más bien cosa de la miopía. No, aunque no sea pelirroja, pero... bueno, no se va a notar en cámara, pero yo tengo muchos pelos sueltos que vas mirando cada uno, y uno es negro, uno es pelirrojo, uno es un rubio tan claro que es súper transparente el mechón ese. De hecho tengo una mecha entera por uno de los lados que es casi rubio. Que eso, que tengo mechones pelirrojos. Pero es que el otro día me encontré con esa tía que he nombrado y
Y pues entre unas cosas y otras me enteré que a ella le pasa exactamente lo mismo que a mí con el calor. Entonces no sé si a lo mejor viene por esa parte y qué narices hay por esa parte. Así que bueno, en fin, que os voy a enseñaros mi reacción. Ok, es que está en la pantalla ahí. 97,6%. Madre de Dios. Vale, si no vas a pasar, tengo que girarlo yo. ¿Escandinava? ¿Escandinava? No ha salido nada de lo que me esperaba. ¿Escandinava? Así que eso es lo que había por parte de mi abuela. ¿Escandinavia? ¿En serio? Es que estoy flipando. No me esperaba eso para nada. Madre de Dios. Pero para nada. Madre mía. Ok. No sé, me queda muy... ¿Lol? Bueno. Ay, que mi gata me lame el brazo. Pues eso, yo ahí flipándolo. O sea, no sé. O sea, yo sabía que iban a salir las cosas reducidas, ¿no? Pero tanto... No sé, es que ha sido... O sea, que entonces mi padre tiene que tener un porcentaje de escandinavo súper tocho para que me haya salido. Porque mi madre no tiene eso. O a lo mejor sí que lo tiene y puedo sacar porcentajes de ella de los que no tiene, de los que tiene ocultos. No lo sé, no sé cómo funciona, la verdad. Bueno, pues eso. Pues eso es todo. Hasta la próxima, que me quedo sin cámara. Digo, sin memoria de cámara. Adiós. Bueno, es que como lo he puesto en la portada, digo... Queda un poco mal si no sale. Y bueno, pues aquí os pongo un poquito de Mirna comiendo. Mirna comiendo. Bueno, pues esto es la caja de un ordenador que se acaba de comprar mi hermano, así que todavía tiene las cajas por aquí. Y mi gata está muy feliz con la caja, ¿verdad que sí, Mirna? Y bueno, es que tengo algo para hacer. ¿Cómo es esto? Update. No me acuerdo cómo se dice en castellano. ¿En serio? Eso, bueno, pues que tengo cosas nuevas para decir. Y es que le conté los resultados a mi madre y ahora mi madre está picada porque ha salido los vikingos por parte no de ella y dice que son de ella, aunque no le hayan salido a ella. Y bueno, en fin, que no sé muy bien cómo funciona. ¿Alguien sabe si pueden salirte datos que haya habido por parte de un padre pero no estén activos en esa persona? ¿Alguien lo sabe? Eso es lo que quería preguntar. ¿Alguien lo sabe? Si me lo puede aclarar. Y que no quieres que te acaricie, no quieres que te rasque. Y es que sería tan fácil como que mi padre se hiciera la prueba, pero mi padre no se va a hacer la prueba. Ni siquiera sabe que nos hemos hecho la prueba. Es secreto porque es un poco cascarrabias. Y ¿qué más iba a decir? Así que estaba tan flipándolo que no pensé en otra cosa. ¿Qué pensáis del resultado? O sea, el porcentaje de ibérico pues medio es normal, pero lo otro, o sea, no, no, es muy loco.
¿Y qué porcentaje más grande tiene que tener para que me salga? O a lo mejor es porque lo tienen los dos, no lo sé. Bueno, alguien me dice si sabe cómo funciona eso, porque yo la verdad es que no tengo ni idea. Y aquí dejamos a Mirna jugando.